Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Condenado a muerte. Para las autoridades romanas de Judea, Jesús era un personaje subversivo y su condena probablemente se trató de una simple cuestión de ejemplaridad y orden público. El principal problema a la hora de tratar la vida de Jesús histórico es que no existen fuentes primarias. Los primeros textos sobre él son por parte de los evangelios y otras fuentes del Nuevo Testamento, escritas posteriormente y con intenciones religiosas. Y por otra, menciones de autores romanos como Flavio Josefo que no llegaron a conocerlo. Considerando lo que se sabe acerca de la sociedad judía del siglo I y de las situaciones políticas de Judea en aquellos momentos, se puede afirmar con bastante seguridad que hubo un hombre al que llamamos Jesús y que fue condenado a muerte. Pero las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén probablemente no imaginaban el impacto que tendría. Para ellos, se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje subversivo y peligroso. Un problema de orden público. Que Jesús fue condenado por delitos relacionados con desorden público se puede deducir del método de ejecución elegido. La crucifixión era un castigo que se aplicaba a los esclavos y a los criminales, incluyendo a los rebeldes y sediciosos, y solo las autoridades romanas, en este caso el prefecto Poncio Pilato, tenía potestad para ejecutarla, y aunque la religión sin duda tuvo que ver en ella, no fue el motivo de la condena. Para los falsos profetas, la condena era la lapidación y era ejecutada por los propios judíos, en tanto que se trataba de una cuestión religiosa. Para las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje subversivo y peligroso. Judea, convertida en provincia romana solo 3 décadas antes, era un polvorín a punto de explotar, especialmente en los periodos de festividades religiosas cuando se concentraba una gran cantidad de gente en las ciudades. Una de las celebraciones más importantes del calendario hebreo es el de Pesaj, conocida también como Pascua judía, que conmemora la liberación de Egipto y que estaba a punto de celebrarse cuando Jesús entró en Jerusalén. A los ojos del prefecto, cualquier alteración del orden público en un momento tan cargado de simbolismos, la conquista de la libertad del pueblo judío, debía ser inmediatamente suprimida. Las figuras mesiánicas como Jesús o su maestro Juan el Bautista representaban además un problema añadido para Roma. El reino de Israel había sido una monarquía teocrática, por lo que la aparición de este tipo de líderes religiosos podía estimular una revuelta contra la propia ocupación romana. Además, en una concepción monoteísta, el Imperio Romano era una sociedad idólatra que entraba en dirección opuesta con la proclamación que hacía Jesús del reino de Dios. Poncio Pilato es descrito como un hombre de carácter inflexible y duro, y se sabe que no le temblaba la mano a la hora de condenar a quienes amenazasen el poder romano. Amenaza para los sacerdotes. Para los sacerdotes judíos, y en particular para el sumo sacerdote Caifás, Jesús representaba también un problema. Durante la mayoría de su vida, este predicó en Galilea, la zona norte de la provincia de Judea, y no representó una molestia, pero su llegada en Jerusalén, junto con un nutrido grupo de seguidores, cambiarían las cosas. Jesús suponía un doble peligro, no solo por sus críticas a ciertas conductas de los sacerdotes, sino por el miedo a que desencadenara una revuelta que fuera sofocada por los romanos en un baño de sangre. En particular, el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo habría sido el detonante para que Sanedrín, el consejero de rabinos con funciones de juez, viera en Jesús un peligroso agitador de masas y juzgara conveniente denunciarlo ante las autoridades romanas, que tenían la potestad en cuestiones de orden público. Poncio Pilato es descrito por el filósofo Filón de Alejandría como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Y se sabe que no le temblaba la mano a la hora de condenar a quienes pudieran suponer una amenaza para el poder romano. De hecho, además de Jesús, tuvo que lidiar con otros personajes bastante más peligrosos que habían arengado abiertamente a las masas para que se rebelaran contra Roma, por lo que no debió de tener demasiados reparos en deshacerse de aquel predicador.
fuentes interesadas. Aunque los sacerdotes ciertamente tuvieron responsabilidad en la muerte de Jesús, los evangelios intencionalmente cargan la culpa sobre ellos y presentan a Pilato como el mero ejecutor de una sentencia ya decidida, lo cual no es coherente con lo que sabemos acerca del carácter del personaje y las responsabilidades que pesaban sobre él. Como representante de Roma en Judea, era su obligación garantizar el orden y, por otra parte, no tenía motivos para ser clemente con Jesús. A los autores cristianos les interesaba convertir al público romano, por lo que presentar a su propio pueblo como culpable de la ejecución de Jesús no era muy conveniente, que digamos. La responsabilidad atribuida mayoritariamente a los judíos debe de entenderse en el contexto de evangelización, por lo que presentar a su propio pueblo como culpable de la ejecución de Jesús no era conveniente. Los judíos, en cambio, eran un buen chivo expiatorio. La singularidad de sus costumbres los convirtió en un cuerpo extraño dentro del imperio. Por otra parte, muchos judíos se negaban a considerar a Jesús como el rey Mesías que enunciaba su tradición. Además, en Egipto, donde se formaron las primeras comunidades cristianas, existía ya un sentimiento antisemita que reforzó esta idea. La elaboración de evangelios en cuanto a obras de proselitismo religioso enfatizan el carácter místico de la muerte de Jesús. Sin embargo, quienes la proporcionaron, ordenaron y llevaron a cabo no podían imaginar la trascendencia que tendría. Para ellos, muy probablemente se trató de ejecutar a un alborotador más del montón.